¿Ya se escuchó? ¿Ya se escuchó? ¿Ya escuchó, señor Correa? Ya se escuchan a lo lejos. Sí, ahí están. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos este martes aquí en Los Parroquianos. Gracias a usted que nos ve a través del 24.1 de su televisión, que nos escucha a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas y por supuesto a usted que nos ve a través de las redes sociales. Señor Correa, la revocación del mandato es el tema de hoy, pero me gustaría conocer su primera impresión del tema. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en otra emisión más de Los Parroquianos. Señor, un excelente ejercicio, creo. Creo que sí. Hay mucha tijera de dónde cortar. Yo me quedo con un excelente ejercicio democrático y ciudadano. Coincido plenamente, pero comenzamos. Ahora sí, le reitero, gracias por acompañarnos ahí en su televisión a través del 24.1. Usted que está disfrutando estos días de descanso, bueno, mientras usted descansa, nosotros aquí platicamos de diversos temas en Los Parroquianos. A usted que nos escucha a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas, también le agradecemos. Y obviamente, señor Correa, siempre se me olvidan las redes sociales, pero ahí están. Siempre están presentes las benditas redes sociales, señor Isaías. Buenas tardes. ¿Cómo le va de festival, señor? Bien. Cuénteme. Fíjate que me sigo quedando, yo sigo prefiriendo a Javier Camarena. Fue un concierto excepcional, hubo clásico, hubo de estas baladas ochenteras y hubo mariachi al final. Entonces fue un muy buen concierto. Yo particularmente me sigo quedando. Oiga, y en estos primeros días de festival, una excelente participación de los zacatecanos, ¿no? Que están realmente disfrutando, retomando las plazas después de 2 años de pandemia, 2 años que nos tuvimos que quedar guardados. Yo veo a la gente feliz, contenta, apropiándose de los espacios públicos. Que creo que esa era la idea principal, ¿no? Que retomáramos la calle, que retomáramos la plaza, que nos reencontráramos, plaza de, ahí donde está el Palacio de Gobierno. Plaza de Armas, Plaza señor. de Armas. Que algo está pasando. Plaza de Armas abarrotada en estos conciertos. Eso particularmente me da gusto. Y además me da gusto que lo están haciendo con las medidas de protección necesarias. Eso es lo más importante también. Pero de verdad da gusto después de 2 años. ¿Qué te puedo decir? Pues la pasamos cada quien como pudo, como se esforzó. Algunos nos la pasamos trabajando en pandemia. Mucha gente con sus dolores, con sus pérdidas. Y además las pérdidas, ¿no? Sí, las pérdidas duelen, las ausencias a veces también matan, pero hoy que nos reencontramos en la calle, decimos, ya parece que ya estamos entrando en otra etapa en México, en Zacatecas y en el mundo, ¿no? Así es. ¿O a usted qué le ha parecido el festival? No, una cosa realmente, a mí me da mucho gusto ver a la gente, la ciudad viva otra vez, las plazuelas, las calles. Y otra cuestión que me llama mucho la atención, ve que tenemos la oportunidad de laborar principalmente muchas horas al día en el primer cuadro de la ciudad. Sí. Y eso nos permite estar sintiendo, midiendo. Yo veo ya muchos grupos de turistas caminando, recorriendo y admirando esta bella ciudad. Yo tengo oportunidad de llegar desde muy temprano aquí al centro histórico y ya se comienzan a ver los grupos de turistas que están comenzando a caminar, ¿no? Eso es Entonces, bueno. qué bueno. Esperemos que esto sirva para reactivar la economía, que esta industria sin chimeneas tenga un respiro de estos largos meses de sequía. Sí, ¿verdad? 24 meses, ¿no? Entonces, muy difíciles para la industria del turismo. Así es. Y seguimos todavía, ¿qué le parece, señor Isaías, si ya nos plantamos en nuestro tema del día de hoy? Y checando todavía los ecos de esta excelente jornada, para mí, muy punto de vista personal, ciudadana, de la revocación de mandato del pasado 10 de abril. Fíjate que yo, revisando números, ya revisando los números más allá de lo que ha dicho el INE, de lo que informó la noche del domingo,
me da gusto la participación ciudadana. De los 16 millones que salieron a votar para que el presidente de México continuara en su labor, pero también me da gusto a mí personalmente me da gusto ese 1,000,000 de personas, porque fue 1,000,000 de personas a decir: no queremos que el presidente siga. ¿Por qué me da gusto que haya salido 1,000,000 de personas a decir que el presidente no siga? Por la siguiente razón. Los partidos opositores al partido que gobierna actualmente, instrumentaron una campaña muy válida, por cierto, además, de decir: no, nosotros no salimos a votar y nadie va a votar, y por favor que nadie salga a votar, no le hagas el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo 1,000,000 de personas en este país y algo así como 30 y tantos mil en Zacatecas que dijeron: a ver, a mí no me importa lo que me digan los partidos, yo en lo personal no quiero que siga el presidente y voy a salir a expresarlo. Y salieron a expresarlo, señor. 1,000,000 de personas. Sí, recordemos que en términos generales, números más, números menos, salieron alrededor de 16 millones de mexicanos a participar en esta jornada. 16 millones. Ahí le va el número. No se logró. A ver, dígame, ahí le va el señor. número. Dígame, señor. 16,474,763 personas. Fíjese, lamentablemente no se pudo alcanzar este margen que se tenía para que fuera vinculante. Sin embargo, la movilización de 16 millones de mexicanos para participar en esta jornada, para empezar, no es tema menor. No, claro. No, son 16 millones que bien definieron su postura. De estos 16 millones, recordemos que 15 millones, usted tiene el dato preciso. Ahí le va, rápidamente. 15 millones, ya lo perdí. 15 millones 133,655 personas salieron a decir sí que continúe el presidente de México. Efectivamente, y este número, 1,000,000, dijeron no. Y yo coincido también plenamente con usted, me dio mucho gusto ver. Yo pensé en cierto momento, en las primeras horas, porque así comenzó a salir la tendencia, que todo es que se quede, que se quede, sí, que se quede, que se quede. Sí, sí, sí. ¿Y dónde quedó pues la otra parte, esta parte que también es necesario escuchar, que también tiene voz y también tiene voto, y lo demostró el pasado domingo cuando muy responsablemente salió y dijo: yo no quiero que el presidente se quede, y puso un no. Claro. Un rotundo no. Sí, sí, lo sí. cual es excelente, es válido, es un ejercicio democrático. Y aquí lo más triste fue, desde mi punto de vista, también repito, muy personal, señor, que los partidos políticos opositores, el PRI, el PAN, claro, todos este grupo de partidos, sí, no se hayan sumado, no hayan utilizado esta herramienta para hacer de este un ejercicio democrático. Sin embargo, las bases ya se sentaron. A ver, el asunto fue que a pesar de esta brutal campaña de no vayas, no le hagas el juego, incluso a insultos, ayer yo veía en redes sociales, y lo repito tal cual, ya vimos quiénes son los pendejos, ¿no? Los que salieron a votar. Ok, pues ahí hay 1,000,000 de personas que pueden ser lo que sea, pero salieron a decir: no queremos que el presidente siga, contra 15 millones de personas, 15 millones o más, que dijeron: sí, queremos que el presidente siga. Más allá, ok, ya la participación total fue del 17.7%, eso no permite que sea vinculatorio el ejercicio, pero recordemos, es un primer ejercicio de democracia participativa. Era altamente probable, había una probabilidad de que no se alcanzara. Claro, había una probabilidad, como en todo, aunque haya un 99.9% de probabilidad que no, siempre quedaba un 0.1% de que sí. Y lo que sucedió ayer es que no se alcanzó este 40%, pero nos dimos cuenta que hay un respaldo al presidente de México, pero también hay un grupo de personas que no respaldan a los partidos tradicionales en este momento. Ante el llamado de Morena de vamos a votar por el presidente, ellos o ante el llamado de este grupo de partidos que se integran en Va por México de no salgas a votar, 1,000,000 de personas no les interesó lo que les decía ni uno ni otro. Ni uno ni otro, efectivamente. Les interesó muy poco lo que decía uno y otro y salieron a decir: no queremos que el presidente siga. Pues
felicidades a los que salieron. Bueno, felicidades a todos los que salieron a votar porque fue un ejercicio novedoso en México, muy, muy tradicional en otros países, con mucha historia en otros países, con mucha historia en Estados Unidos también, pero incluyendo Estados Unidos y un montón de países de Latinoamérica, pero este fue el primer ejercicio. Yo me siento contento. Señor Isaías, y recuerde usted también, hay que destacar aquí en esta jornada, algo que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, unas declaraciones del gobernador David Monreal Ávila, que recuerde que votó en Fresnillo. Sí, sí, sí. Votó en la ciudad de Fresnillo. Tardecito por la casilla. Una casilla que, por cierto, abrió retardada y tuvo ahí unos detalles no menores, ¿eh? Sí. Y esto sucedió en la mayor parte de las casillas porque hay muchas denuncias de este tema. Sí. Bueno, retomo las declaraciones del gobernador donde él señala que este precepto constitucional quizá es el más importante que ha habido en las últimas décadas después de que se aprobó que las mujeres pudieran votar en México. ¿Se acuerda que la semana pasada hablábamos de ese tema? Así es, señor. ¿Se acuerda? Bien, vamos, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el gobernador este domingo después de ejercer su voto? En lo personal, lo que celebro es el precepto constitucional. Por eso dije que no ha estado a la altura el órgano electoral porque no pueden privar de un derecho ciudadano, no lo pueden frivolizar a un asunto de pesos y centavos. El órgano estaba obligado a respetar y reconocer el derecho de los ciudadanos y lo menos que debió de haber hecho es el esfuerzo para darle cobertura, para darle la difusión y para darle la condición a los ciudadanos de ejercer de manera tradicional su voto. Porque no puedes tener ciudadanos de primera y de segunda. No tenía por qué privar a los ciudadanos de el municipio de Tepetongo, cancelándoles su derecho o entorpeciéndoles su derecho, que pudiera ser el mejor escenario. Hay municipios que tienen que votar de un municipio a otro. Imagínense ustedes que en el municipio de Tepetongo los mandan a votar a Betagrán, a Valparaíso. ¿Qué condición le das al ciudadano? Imagínense ustedes que los del Salvador tengan que ir a votar al Mazapil. Imagínense ustedes, para nosotros que estamos en la zona urbana. Sí, bien, el ejercicio era lo importante, ¿no? Más allá de este asunto que platicamos en más de una ocasión, señor Correa, de la falta de casillas, la falta de mesas de votación. Vamos, se superó y creo que el ejercicio resultó muy interesante. Y le decía, señor Correa, ¿se acuerda usted la semana pasada nosotros hablando de el voto de la mujer y el ejercicio de ayer? Son hechos muy parecidos y ayer lo mencionaba el gobernador, ¿no? El domingo exactamente. Es que ya no sé ni en qué día vivo, perdón, no, ya, porque es que, como trabajamos señor, domingo, lunes. Estamos en festival. Sí, estamos en festival. Y se vale todo. Ahí va de nuevo. El domingo lo mencionó el gobernador. Fíjese que esta comparación que hace el mandatario estatal sobre el referéndum, la consulta del domingo con el voto de la mujer, habla de la importancia, nada más, para que fíjese nada más la importancia que tuvo y que va a tener este proceso y que ojalá ya comience a quedarse en la vida democrática de los mexicanos. Y fíjese, señor Correa, que me salí a buscar datos sobre la participación de la mujer en la primera elección donde pudieron votar. No pude encontrar datos, pero yo tengo ejemplos muy cercanos de que me platicaron en su momento de que los hombres no dejaban salir a las mujeres a votar en esa ocasión, en el 53. Los hombres, así en el asumir de que ellos eran los poseedores del voto en ese momento, muchos de ellos, y además era otra cultura, era otro momento histórico de México, asumieron que su esposa no tenía que salir a votar y se quedó en casa, y a lo mejor en ese momento muchas mujeres dijeron, pues ¿de qué sirvió que ganáramos el voto si no hubo una participación muy alta? Reitero, señor Correa, y aquí lo dejo en claro, yo no encontré datos
por más que me metí a buscar de un referente de cuál fue la participación del voto femenino en esa primera elección. Todos nos quedamos con el tema de, sí, fue el gran momento de la historia del voto de la mujer en el 53, aunque yo no encontré datos precisos, pero es muy probable que haya sucedido exactamente lo que sucedió en esta ocasión. ¿Tienes derecho a votar, mujer? Sí, pero yo soy tu marido y tú no vas a votar, chiquita, te quedas en la casa. Fíjese, señor Isaías, que ese dato que usted está comentando es en verdad interesante. Habrá que buscar, habrá que comenzar a checar, después de que se autorizó el voto a la mujer en el 53, cuántas pudieron acudir, porque eso nos va a dar luz de que también los procesos sociales no se hacen de un día para otro. Claro, tiene usted toda la razón. O sea, por eso voy. Seguramente y seguro estoy de que una vez aprobada el voto, la participación política de la mujer, tardaron varios años para que esta situación se fuera impregnando y formara parte de la cotidianidad ciudadana de las mujeres. Lo mismo va a pasar con la revocación de mandato. Este fue el inicio, pero van a tardar unos años a que los mexicanos comencemos a acostumbrarnos que tenemos esta gran herramienta ciudadana. Bien, tenemos el dato de una plática que usted tuvo con Verónica Díaz. Una entrevista que tuvimos a los compañeros de los medios con Verónica Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo de Zacatecas, quien hablaba justamente de este tema, de la importancia, más allá de los problemas que pudo haber tenido la jornada, de la importancia que tiene la revocación de mandato. Venga, vamos a verla. Hoy se pone de manifiesto esta democracia participativa para el pueblo de México, para el pueblo de Zacatecas, saber que ya contamos con este instrumento de democracia participativa que nos da el derecho a elegir qué tanto funcionan nuestros gobernantes para bien o para mal. Este es un instrumento que las próximas generaciones van a disfrutar de esta libertad, van a disfrutar de esta democracia, y muy contenta, y hacer el llamado a la sociedad zacatecana para que vayan, ubiquen su casilla, su centro de votación, que a pesar de algunas trabas que se pusieron de manifiesto durante todo este proceso de revocación de mandato, hoy el pueblo de Zacatecas y el pueblo de México también está sabiendo estar a la altura de las circunstancias. Con alegría, porque este es un ejercicio inédito en la historia del país. Antes estas decisiones no se centraban en ningún lado. Hoy estamos siendo parte de la historia y estamos yendo a la vanguardia en esta democracia participativa. El pueblo tiene derecho, porque además es un derecho que está instalado ya en la Constitución. Las hijas, los hijos, nuestros abuelos, nuestros padres, ojalá hubieran querido tener estos instrumentos para poder cambiar las cosas en su entorno. Hoy nosotros... A mí me hubiera gustado encontrarme en Zacatecas un Damián Cepeda, senador Damián Cepeda, que salió a votar, panista, que contrario a todo el discurso de su partido, él dijo: yo voy y voto. A mí me hubiera gustado encontrar en Zacatecas un Damián Cepeda, local por supuesto, panista, perredista, priista, que dijera: ok, yo voy y voto. No lo hubo. No lo hubo, desgraciadamente. Sin embargo, el caso de Damián es muy interesante porque él actuó a contracorriente de las indicaciones de su propio partido, de su propia dirigencia, y él asumió la importancia que tenía y que tuvieron todos los ciudadanos el pasado domingo de ir a la urna y expresar el poder de su credencial de elector y de su voto. Yo supongo que Damián votó por la revocación, ¿no? Digo, me sonaría hasta lógico pensar que él votaría por la revocación del mandato del presidente de México, y sería como que lo más lógico pensar en ello. A mí me hubiera gustado ver a alguno, ¿no? Y regresamos al tema, hubo 1 millón de personas en el país que sin más ni más, a pesar de que la oposición dijo que no salieran a votar, ese 1 millón de personas salió a decir: yo no quiero que se quede el presidente. Así es, señor. Así de sencillo. Bien, ¿le parece si vamos a un corte, señor Correa? Adelante. Vamos a un corte, regresamos.
la máxima fiesta de las artes de Zacatecas, México y el mundo, tiene preparado para ti conciertos, exposiciones, obras de teatro, séptimo arte. Vive el 36º Festival Cultural Zacatecas 2022, del 8 al 17 de abril. Lo mejor de esta tierra es nuestra cultura. Ya regresamos. Regresamos, señor. Regresamos, estamos en Los Parroquianos. Excelente. Gracias a usted que nos ve en el 24.1 de su televisión. Gracias a usted que nos escucha a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas. Y en las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, ni pregunto dónde nos está viendo porque, pues para qué pregunto, ¿no? Pero un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos, sin Sí, duda. sí, no, es que es mejor a veces no saber dónde nos están viendo ahí en las redes sociales. Bien, el siguiente tema, señor Correa, creo que es igual de importante y trascendente que el primero que tratamos hace unos minutos. Es correcto. El INE. ¿Qué va a pasar con el INE? Claro, usted va a decir, usted puede pensar o puede decir, bueno, el INE ha funcionado. De hecho, funcionó con esta ocasión, a pesar de los pesares, a pesar de los recortes, a pesar de la falta de casillas, a pesar de todo ello, funcionó el INE el domingo. Pero, ¿qué hay que hacer con el INE? Porque este INE se me hace que después de tantos años ya no funciona como debería de funcionar. Yo creo, señor Isaías, que a lo largo en especial en los últimos meses, quizá en el último par de años, del 2020 a la fecha, 21-22, con el tema, desde que salió cuando vio la luz por primera vez el tema de la revocación de mandato, y todo el desgaste que fue teniendo Lorenzo Córdoba, los consejeros, el propio Instituto Nacional Electoral, toda esta serie de cuestionamientos que pues tuvieron como pico en los últimos días, donde se le cuestionó la forma en que actuó, la forma en que recortó el INE, el número de casillas. Ya usted ya tiene el dato, ya lo tiene muy claro, se quitaron de 10 casillas, se quitaron 7, ¿no? Claro, 7 municipios. Sí, 7, o sea, es un general, ¿verdad? Claro, sí, el 70% sí. fueron eliminadas. Claro. Entonces, creo que a lo largo de todos estos años, el Instituto Nacional Electoral tiene ahorita una crisis, creo yo lo percibo, una crisis donde la propia sociedad, los propios mexicanos están ahora pidiendo una buena, ¿cómo podemos llamarle, señor? No sé. Una oxigenación. Sí, claro. Una nueva, exactamente. Dicen en el pueblo que se airee. Que se airee este instituto. Yo creo que ya es necesario. Yo creo que a mí se me hace muy difícil que el instituto pueda aguantar un próximo proceso electoral tal como está ahorita. A ver, lo platicamos un par de ocasiones previo al proceso electoral, sí, señor. ¿Es necesario renovar al INE? Sí, es necesario darle una ventilada. ¿Usted sí está de acuerdo? Yo no, pero claro, por supuesto. ¿Por qué? El INE nació como un gran proyecto, funcionó muy bien. Yo creo que el INE era el elemento fundamental que se necesitaba para la transición democrática que se dio en el año 2000. El INE cumplió su función en su momento. Ahí, en el año 2000 y luego en el 2006 y quizá en el 2012 funcionó correctamente. ¿Por qué? Porque era un INE, bueno, fue muy criticado en el 2006 y sigue esa... Sí, fue muy cuestionado. Sigue esa sombra, esa tela que oscurece el trabajo en el 2006, pero aboquémonos a lo que hizo en el 2000. Era el organismo que se necesitaba en ese momento para lo que se dio en ese momento. Y usted y yo lo vivimos, señor Correa, fue la gran sorpresa, ¿no? Fue, ¿qué hicimos? O sea, de entrada ganó otro partido diferente al que gobernó durante muchos años México. La primera reacción fue, ¿qué hicimos? ¿No? Y la siguiente reacción, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, ese INE funcionó para ese momento de la historia. Nadie puede poner en tela de juicio el trabajo que hizo el Instituto Nacional Electoral en ese momento. ¿Estará usted de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Del 2000 al 2018 pasaron 18 años, obviamente, pasaron 2 elecciones más, la de 2006, la de 2012, y llegamos a 2018 con un INE hiperburocratizado
que creció enormidad. Quizá también un INE, sí, hiperespecializado, porque la gente que trabaja ahí tiene que tener un conocimiento muy preciso de la labor electoral, eso no queda en tela de juicio, pero sí hiperburocratizado, ¿no? Creció. Por el otro lado, ese formato que sirvió en el 2000 de elegir a los consejeros electorales, y ya pusimos ejemplos de esos consejeros electorales, que yo creo que nadie le pondría un tache o un señalamiento contrario a personajes como Miguel Ángel Granados Chapa. Al propio Santiago Krill en su momento. Al propio Santiago Krill, a José Goldenberg, que era sindicalista, que venía de las luchas de la izquierda sindicalista, etcétera, etcétera. Sí, recordó, bueno, Goldenberg siempre una figura muy reconocida, esposo de aquel entonces, no sé todavía, de Julia Carabias. No sé, desconozco. Ese chisme no. Ese yo tampoco me lo sé. No lo tengo claro. Pero ¿sabía usted que venía muy seguido a Zacatecas, ¿Quién? José Goldenberg? ¿Sí? Sí, venía aquí muy seguido, tenía... ¿A la Aguas? No, tenía buenas amistades ok. Aquí. Pues yo quiero pensar que todavía las tiene. Seguramente sí. Y era muy común ver a Goldenberg y a Julia por aquí en aquellos años que usted está mencionando. Sí. Ahora, de ese IFE, de ese grupo de consejeros, si hacemos un corte en el video y brincamos a 2018, ya no es lo que se necesita en México. Brincamos a 2021, ya no es lo que necesita México. Brincamos a 2022, creo que es momento sí de abrir la ventana, correr las cortinas del INE y dejar que entre el aire, ¿no? Un aire de renovación que bien necesita. Fíjese que yo desconozco en ese momento cómo está organizado el INE, cuánto tiempo va a estar al frente Lorenzo Córdoba. No, ya termina este año. Si no termina este año, termina el siguiente. Él ya no llega a la siguiente federal. Excelente porque en este ambiente de oxigenación realmente es necesario que entren nuevas caras al INE. El INE es natural, pero aparte es natural, señor. O sea, después de todos estos años, de todos estos movimientos sociales de la vida democrática del país que hemos tenido, es natural el desgaste. Es obvio que va a entrar en un proceso de desgaste, es obvio que conforme pasen los años, este INE ya no va a estar a la altura de lo que se va a requerir en las próximas elecciones. Y este es el tema para mí y uno de los trabajos más importantes que dejó la jornada del domingo. ¿Hay que poner sobre la mesa la renovación del INE? Sí, señor. Sí. ¿Bajo qué lineamientos? Bueno, eso es lo que hay que analizar. Eso presentarán algunas leyes. Se abre viene una reforma electoral, o sea, eso implica una reforma electoral. Viene una reforma, debe de haber una reforma electoral. El tema está sobre la mesa. Definitivamente creo que la gente que participó en esta jornada se quedó con un mal sabor del Instituto Nacional Electoral. Muchos ciudadanos que no pudieron votar en aquellos municipios donde se les negó la oportunidad de participar en esta jornada, pues obviamente no creo que la confianza en el instituto quede intacta, señor. Claro. Ahora, si la elección de los consejeros del INE va a ser de acuerdo, como se ha hecho hasta ahora, de acuerdo al peso específico de los partidos políticos, lo que sí vamos a tener con este recambio es un nuevo equilibrio dentro del INE. Bueno, hay que recordarlo, ¿quiénes tenían el peso específico en la Cámara de Diputados cuando se eligieron los actuales consejeros? Bueno, lo tenía el PRI, el PAN y el PRD, y eso generó este equilibrio que hoy tenemos, ¿no? Ya han entrado algunos consejeros electorales propuestos por esta administración. Quizá lo que veamos es un recambio en el equilibrio dentro del Instituto Electoral. Fíjese que a mí en lo particular, esta forma de elegir a los consejeros a mí no me gusta. Ok. A mí no me gusta. O sea, tú sí serías de la idea de que... Yo me iría con la idea de tener consejeros ciudadanos, señor Isaías. Okay. O sea, debemos de retomar... Ya lo dijo usted muy bien, ya tenemos el ejemplo del IFE del 2000. Sí. ¿Por qué no volver? O sea, tuvimos un muy buen instituto en aquellos años. Creo que esta fórmula de darle los espacios de acuerdo al peso político de los partidos,
No es por ahí el camino. Creo que yo soy de la idea de que si eso sucede, vamos a entrar en el mismo juego. ¿No? Es el mismo juego, no vamos a salir de eso. Creo que la jornada de revocación de mandato nos da varios elementos para analizar y, como bien lo dijo también la propia delegada, son escenarios para seguir creciendo y apoyando en la democracia del país. Una de las lecciones más grandes que debemos tener en este proceso importantísimo que tuvimos el pasado domingo fue justamente el que debemos retomar la figura del consejero ciudadano. Claro, ciudadano. Ahora, el asunto es que esos ciudadanos, con el paso del tiempo, se fueron hiperespecializando. Sí. O sea, teníamos un periodista, perdón por retomar el ejemplo de Miguel Ángel Granados Chapa, era abogado, entendía de leyes, era periodista, entendía muy bien el diario trabajo periodístico, pero en ese momento no había una hiperespecialización en el tema. Eran personas que llegaron a hacer su trabajo. José Woldenberg no creo que haya tenido una especialización en procesos electorales, era sociólogo, era sindicalista, era hombre de izquierda. Pues, el propio Santiago Krill, que aunque siempre identificado con la corriente específica, era abogado, pero también tenía este contacto con la ciudadanía. A Santiago Krill todavía en aquellos años se le podía identificar como un ciudadano. Sí, claro. Y además un ciudadano que estaba buscando la democratización de lo que hoy es la CDMX, para empezar, ¿no? Que era el gran tema en ese momento. ¿Cómo hacemos que haya elecciones en la CDMX? ¿Cómo tenemos un legislativo? ¿Cómo elegimos en lugar de que sea un regente, cómo elegimos a un jefe de gobierno? Exacto. En esa batalla estaba Santiago Krill. Exacto. Eran ciudadanos que tenían una idea muy clara de qué querían de país, pero no tenían ese. Ahora, todos los que hoy tenemos, pues han sido parte incluso de la misma burocracia del Instituto Nacional Electoral, fueron creciendo ahí mismo y hoy los tenemos ahí como parte de esta burocracia electoral. Entonces, que tampoco estoy diciendo que esté mal que haya una burocracia electoral, claro que porque estoy hablando de gente que sabe hacer su chamba, que es una chamba no fácil. Pero en ese momento, en el 2000, todos íbamos aprendiendo estas nuevas formas democráticas en México, ¿no? Sí, pero creo que yo insisto que no se debe contaminar este conocimiento electoral. Claro que el INE tiene excelentes técnicos en la operación para organizar jornadas electorales. Qué bueno que tengamos este personal tan altamente ya especializado, hiperespecializado, claro, que ya tiene completamente claro y sabe hacer bien el trabajo. Aquí el tema nada más es que los consejeros ciudadanos, los consejeros del INE deben de tener un perfil ciudadano, deben de emanar de la sociedad. De otra manera, vimos el proceso de descomposición que tuvo el propio INE ya en los últimos años. Sí, y es lo que estamos viviendo hoy. ¿Tiene que haber un recambio en el INE? Tiene que haberlo. Sí. ¿Urge? Urge. Yo creo que sí. Yo creo muy difícil que el Instituto Nacional Electoral pueda, después de la jornada del domingo, pueda tener este respaldo social ciudadano que se requiere, esta confianza, porque por muchos motivos hay muchos, ya se ha dicho uno que no había presupuesto para poner tantas casillas, que no había aquello, que se puede anular el proceso del domingo también, es esta posibilidad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el INE actual, el INE de Lorenzo Córdoba, ya está en una situación donde ya está en el ojo del huracán. ¿Sí? Ahora, la reforma que hasta hoy se ha escuchado, o las ideas que se han vertido en torno a una posible reforma en este tema, incluyen la desaparición de los organismos electorales estatales, que también, déjeme decirle, señor Correa, generaron una burocracia dorada. Sí. Ahí sí hay en los organismos. No, ahí sí hay billetes. No digo el de Zacatecas. Digo el de Zacatecas, el de Aguascalientes, el del Estado de México. El del Estado de México es brutal. Oiga, ¿qué me dicen el propio INE? Los salarios de ahí sí se ha generado una burocracia dorada. Y de diamantes. Sí. O sea, con todo el lujo, la pompa y la circunstancia, de hecho. Eso incluye, hasta lo que tenemos hoy, o de lo que se ha dicho hasta hoy, es renovar el INE y desaparecer los órganos públicos estatales. Las OPLES.
Y que fuera un solo organismo quien pudiese organizar, o los propios organismos estatales que formen parte. Claro, la idea es ya que no generen tanto gasto, porque efectivamente son de los entes donde más pagan los mexicanos para su manutención. Por eso le digo, fue muy bueno, fue buenísimo en su momento, ¿eh? Fue una gran idea en su momento. Hoy no sé si sea una gran idea todo este asunto del INE. No, creo que es una de las grandes lecciones, uno de los temas que nos deja la jornada del domingo. Una jornada que, por cierto, señor Isaías, déjeme decirle que algunos medios internacionales, como la propia BBC de Londres, la calificó como buena, positiva, y utilizó, de hecho, las palabras de que fue un éxito para el propio presidente de la República. Claro, pues fue un éxito para los ciudadanos. Ahí están los números. Sí. O sea, a pesar de retomo el tema, ¿no? A pesar de que los partidos opositores al gobierno del presidente pidieron, exigieron que nadie saliera a votar, que bajo diferentes argumentos, ahí hay 1 millón de personas en el país que dijo, yo sí quiero decirle, yo no quiero mentarle la madre aquí en Facebook, yo mejor voy y le digo acá en un voto que que ya no quiero que esté. Oiga, ¿y los anulados hubo votos? También anulados? hubo un buen porcentaje de votos anulados. Si usted me da un segundo. A ver, ¿cómo estuvo eso? Porque fíjese que nos centramos mucho en los que votaron a favor, en los que votaron en contra, pero otro sector, este sector que también participa, pero también de manera consciente anula su voto, es una expresión realmente muy interesante la de ellos, ¿eh? Que también es una expresión de participación. Exactamente, es una expresión de participación. Anularon 279,500 personas, anularon su voto. No es menor el tema. Es otro 250,000 de personas. Es otro 250,000 ahí. A ver, pongámonos densos. Millón de personas que votaron por el no. Y otro 250,000 de personas que anularon el voto, ya son 1,250,000. 1,250,000 personas. Que asistieron a la urna con una clara intención de no atender el llamado de los partidos de oposición de no asistir. Pero sí de ejercer su derecho ciudadano. Y también anular es un derecho. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dieron el tiempo de levantarse. Claro. De irse a formar y frente a la urna anular el voto. Sí, el primer voto anulado, pues usted sabe de quién es, ¿no? Exactamente. Viva Zapata, señor. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Los Parroquianos. La máxima fiesta de las artes de Zacatecas, México y el mundo tiene preparado para ti conciertos, exposiciones, obras de teatro, séptimo arte. Vive el 36º Festival Cultural Zacatecas 2022, del 8 al 17 de abril. Lo mejor de esta tierra es nuestra cultura. Bien, continuamos este martes acompañando, seguramente usted está de descanso. Ya disfrutando de las... Si usted es burócrata también, recuerde que el gobernador tuvo a bien darle estos días de asueto a bastantes días. No, está bien, está correcto. No, es correcto. No pasa nada. Bien. Bueno, les seguimos acompañando este martes aquí en Los Parroquianos a través del 24.1 de su televisión, a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas y a través de las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter. Gracias por estar acompañándonos en este martes y además pues de descanso, ¿no? Una semanita rica, a gusto, pero aparte... Quedaron guardias en gobierno, supongo. No, claro, sí, okay. Todas que quede claro, todas las dependencias tienen guardias para atender las cosas prioritarias que se requieren ahorita. Pero ¿no? ¿cuál crees que es de las instituciones que no tuvieron este derecho? Dígame, señor. El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, por eso estamos aquí trabajando. El Sistema Zacatecano ahorita está transmitiendo, también está al pie del cañón en las actividades del Festival Cultural Zacatecas 2022. Ahí veo a todos los compañeros corriendo en turnos, entrando, saliendo. Un reconocimiento y un saludo de verdad al trabajo que se hace en el sistema.
A veces uno los escucha en la radio, se le escucha a Sí, usted, señor gracias, Isaías, se le señor, muy escucha a los amable. compañeros, se les ve en la televisión, Ya, se les ve... ya sé que tengo un radio escucha. se les ve en la cámara, pero atrás de todo este trabajo, atrás de lo que usted ve, hay un trabajo de verdad que se hace con mucha voluntad, Sí, señor. sí, sí. Mucha voluntad, mucho esfuerzo de todos los compañeros y compañeras que hacen posible hacer esto. Transmitir en actividades como el festival. El sistema pues, es un sistema modesto, Sí, como claro. usted lo sabe, señor. No se cuenta con todo el equipo que se quisiera para poder atender las necesidades, pero se hace con mucha voluntad y se hace bien. Se hace con mucho corazón y pues es que amor con amor. Bueno, ya. Oiga, Así. por cierto, ya se acabó la vela, señor. Ya se acabó, Ya se acabó la vela. Afortunadamente. Ahora sí, yo creo que estos casos para todos, no sé, a lo mejor estoy hablando acá además y usted me moderará, señor A ver, Correa. señor, a ver, usted dígame, me moderará, dígame. por favor. Dígame, Sirven estas cosas incluso como relanzamiento, ¿no? ¿cuál? Todo, o sea, esta veda, termina la veda y hay que reempezar, pues. Ah, no, por O supuesto. sea, no se ha detenido nada. No se ha detenido En realidad nada. no se detuvo nada. Pero estas cosas también sirven como relanzamiento. No, porque te permite otra vez abordar los temas. Sí, claro. Aunque fíjese que el tema de la veda electoral, siempre a lo largo de los años que me ha tocado vivirla, siempre pareciese o se tiene la idea de que es una etapa donde no se hace nada. Claro. Donde no se puede... No, señor. No, se sigue trabajando. El trabajo se sigue haciendo. Lo que no se permite es la difusión, La promoción. la promoción de ciertos personajes políticos, pero el trabajo sigue. Y yo lo veo siempre en cada veda electoral, veo a los secretarios, a los directores, vueltos locos porque no saben qué hacer, ¿verdad? Si pueden hacer, no, se puede hacer todo. Pero si es una oportunidad, efectivamente, pasada este remanso de actividad. Remanso de paz y tranquilidad. Este remanso de paz y tranquilidad es un escenario para reactivar y Claro. relanzar. Claro. Sí, sí, sí. Entonces nos viene una nueva etapa, efectivamente, que incluso nos puede llegar aquí a la mesa de los parroquianos. Claro, esperemos que así sea. Pero, a ver, todo este asunto es para decir, bueno, más este asunto del relanzamiento, es una fórmula, y lo explicabas bien, ¿no? Lo ponías muy en claro, por eso le decía yo que me moderara, que me iluminara también, pero Adelante, la moderación es importante, usted es el moderador, usted es el hombre sabio aquí. Le agradezco sus palabras. Ya, basta, Ya. Esto los parroquianos no Sí. es para ello. Le decía yo este asunto del relanzamiento porque, como usted lo explicaba, ¿no? Sí se puede trabajar, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está creando cosas, ideando cosas, pero este es el momento también en que ya pueden otra vez promocionarlo y esto sirve para muchas cuestiones, ¿no? Incluso para avisar de temas que ya están ahí, que ya están operándose, pero que no se habían podido promocionar y que en este momento, ¡pum!, ya se puede hablar de ello. Así es correcto. Ahora, el tema es, ¿vale la pena mantener este asunto de las vedas? Hay que recordar la historia. Esto surgió a partir de 2007, en la reforma electoral de 2007, luego de que en 2006, pues hay que recordar toda la estrategia que la iniciativa privada usó para desmontar la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora sí que se usó toda la fuerza del Estado mexicano y la iniciativa privada sumó, pues acuérdese que en esa época... el pase de charola. No, y la iniciativa privada Sí, podía pagar sus spots Sí, y decir lo que cierto. quisiera. Ahí viene, en este proceso, en 2007 con esta reforma, es cuando ya se detiene todo este asunto y se imponen las vedas electorales. Igual, como en el INE, creo que la veda electoral sirvió para algo, tuvo una función que ya no debería de tener, ¿no? O sea, Sí. ya hay que olvidarnos de las vedas electorales y ya trabajar Oiga, todos señor, los días. pero ¿no? fíjese que ahí, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo que la iniciativa privada participara activamente en este tipo de situaciones? ¿Por qué no? Porque sí, señor. Ahí le va, ¿por qué sí? A ver, dígame. Porque todos somos mexicanos. Eso sí.
Así de sencillo, ¿no? Sí, pero hay mexicanos que tienen más recursos para pagar y hay mexicanos que no tienen recursos para pagar. Recordemos más o menos cómo funcionaba antes. Pero además el tema no es si la IP paga espacios publicitarios o los partidos pagan sus espacios publicitarios. Pero recordemos cómo funcionaba antes. Cada partido pagaba sus tiempos. ¿Lo recordará? Sí, y ahora sí que el que traía más dinero es el que pagaba más. Exacto. Y obviamente las organizaciones de la sociedad civil también podían pagar tiempos. Yo recuerdo mucho organizaciones de la sociedad civil en el 88, que usted y yo vivimos. Exacto. Y vivimos con todo el ánimo en ese momento. Éramos jóvenes y fuertes en ese tiempo. Y además éramos... Las rodillas funcionaban. Sí, y además las rodillas funcionaban. Ya lo puso muy en claro. Las rodillas funcionaban y uno podía correr. Pero yo recuerdo a las organizaciones de la sociedad civil pagando planas en la jornada, por ejemplo, en apoyo a Eberto Castillo o a Cuauhtémoc Cárdenas. Y se podía hacer. O sea, no es iniciativa privada, pero eran ciudadanos ejerciendo su posibilidad de apoyar a alguien. A ver, usted pone en la mesa algo muy interesante y me llama la atención porque yo en un inicio, yo le puedo decir que yo en una primera impresión... Jornada, ¿se acuerda de aquella jornada? Sí, me acuerdo perfecto. No, con el señor Eberto Castillo y todos estos personajes. La jornada de Carlos Payán. De Carlos Payán, exactamente. Sí, ¿cómo no? Sí, pero usted pone en la mesa algo muy interesante. Si usted me dice, ¿está a favor de que continúe la veda? Yo le hubiera dicho quizá, en una respuesta a bote pronto, sí. Okay. Pero también es cierto que hay que comenzar a desmitificar este tipo de temas, porque también habla de ir obteniendo la mayoría de edad de la ciudadanía. Ese es el punto. O sea, la veda nos sigue tratando como menores chiquitos de edad. Y orejones. Así, ya no me volteé para acá, señor. Nos sigue tratando como menores de edad. Exacto. ¿Ok? Entonces, los ciudadanos tenemos que ya empezar a ganar la mayoría de edad y entender que el gobierno puede seguir anunciando su trabajo cotidiano, entendiendo que nosotros tenemos muy en claro qué es lo que queremos, ¿no? Los ciudadanos, qué queremos. El otro tema es si las organizaciones, y regreso al tema del 88 y del 2006, las organizaciones de la sociedad civil, las ACES, todos estos grupos, pagaban sus planas en la jornada para apoyar, pues primero Eberto, yo recuerdo muy bien, Eberto Castillo. en el PMS, en el Partido Mexicano Socialista, y luego cuando ya se hizo la gran unión ahí un mes antes de la elección, pues a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En 2006, pues se extralimitó, ¿no? O sea, fue como el exceso. Se mostró la fuerza de lo que se podía hacer con esta herramienta. Y llega la IP, llegan los grandes empresarios y le ponen una lana en la televisión para hacer una campaña contra un candidato en específico. El asunto fue la campaña negra que se utilizó, no la campaña en sí. El asunto fue en ese año cómo se utilizó perversamente para golpear la imagen de un candidato. Pero ya también somos mayores de edad, ¿no? Ya entendemos ya entendemos bien lo que es una campaña negra. Claro, le quieren pegar. Ya lo entendemos bien. A lo mejor en ese momento sí funcionó porque no lo dimensionábamos, no lo entendíamos. López Obrador, un peligro para México, y los ladrillos cayendo, ¿no? Y todas esas cosas. Ya lo entendemos de otra forma, yo supongo. Y yo creo que ya por ello las vedas electorales tienen que ser parte de esta historia, ¿no? Parte de esta historia electoral que ya vivimos y que funcionó y que yo creo ya no debería estar funcionando. El tema sobre eliminar o no la veda electoral es otra de las grandes discusiones que nos deja incluso esta jornada, proceso de revocación para el análisis de los ciudadanos. Sí. ¿Por qué detenernos? ¿Por qué detener, así entrecomillado, el trabajo de la administración pública? Porque estamos en campaña. Oiga, pero hay otro, la veda conlleva otras acciones, como es la limitación de la venta de alcohol de un horario a otro. De hecho, días antes, cosa que los propios empresarios también se han quejado. Cuando ocurre esto, dicen, oigan, tenemos, por esta cuestión en particular de la pandemia, 2 años de crisis, y luego este tipo de situaciones pues nos viene a limitar todavía más. Fíjate, veda en la, no se dice, ley seca, ¿no? Ley seca. Ley seca
en primer fin de semana de Festival Cultural. Sí. Yo creo que a alguien le fue muy mal. Y fueron a los emprendedores, definitivamente. Exactamente. Yo creo que a alguien le fue muy mal. O sea, ley seca en primer fin de semana en Zacatecas con visitantes, ya lo decía usted, hay turistas en primer fin de semana de festival. Yo creo que a alguien le fue muy mal con ese tema y fue a la gente que tiene su restaurante y que le decían, oye, algo para acompañar la comida. No puedo, señor. No se puede. Es que No se estamos puede. en ley seca. A ver, todas esas condiciones son las que yo creo que también debemos de observar ya como una población. A ver, ya hacemos democracia participativa. ¡Wow! Sí, aquí está. Todavía Ahí está. sigue indeleble. Ahí está todavía. Sigue indeleble. Hacemos democracia participativa. ¡Wow! Sí. Bueno, asumamos la otra parte también, la parte donde el gobierno puede seguir promocionando sus actividades sin mayor problema y la sociedad puede seguir diciendo, organizaciones de la sociedad civil. Además, a diferencia de 1988, la televisión hoy funciona de forma muy diferente, porque en 88 nada más era una televisora. ¿Se acuerda usted? Nada más era una. Hoy cadenas Nada más nacionales. había canal de las estrellas y para Y nada más, era el canal donde te estrellas, o de las barras y las estrellas, y ahí se acababa. Hoy hay 3 cadenas nacionales de televisión, muy claras, donde yo creo que también sus procesos éticos han cambiado. Sí, Hay sí, 3 sin cadenas duda. de televisión, y hay una infinidad de televisoras locales que han ido diversificando sus contenidos para atraer a públicos Fíjese que regionales. me acaba de meter la duda, la espinita. Voy a ponerme a buscar en el transcurso de los siguientes días y lo platicamos después. ¿Cómo operan países como Chile la veda electoral? Si existen esos países. O como es como nuestro ejemplo de democracia, ¿no? Chile. Chile, Sí, país latinoamericano, es el país sí. más cercano que yo lo tengo como referencia. Claro, y no nos pongamos en el ejemplo de Europa, donde en Europa Habrá que ver funciona diametralmente si opuesto. si existe la veda electoral. Tan no existe veda electoral que el gobernante toma posesión al otro día de la elección, ¿no? 1 o 2 días y ya está asumiendo el cargo en Europa. Fíjense que es un tema pues que nos queda de reflexión. Sí. Hay que llevárnoslo. Nos quedan varios. Esta jornada nos deja varios elementos. El primero retomábamos, debe mantenerse este Instituto Nacional Electoral, y el otro, debemos de seguir manteniendo estas situaciones como la veda electoral, Claro. o ya alcanzamos nuestra mayoría de edad, señor. Sí, yo creo que ya la alcanzamos. A ver, ayer la fiesta fue democracia participativa. Esto es algo que no vivieron antes nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos. Ok, eso ya nos pone en otra situación, ya nos subió un escalón, ¿no? Exacto. Ok, pues yo creo que es momento de decir, vedas electorales, ¿para qué, no? Ya, que se trabaje, que los partidos vuelvan, a ver, con reglas muy específicas, puedan volver a trabajar como se trabajaba antes, y los ciudadanos tengamos la posibilidad de, usted como Memo Correa y yo como Isaías León, si tuviéramos dinero, Si tuviésemos. de decir, a ver, ahí va una plana Ahí va. porque yo apoyo a mi candidato, ¿no? X candidato. Ojalá se pudiera. Señor Ojalá Correa. sea. Señor, pues espero que pase usted un excelente día, que esté gozando como miles de Aquí nos zacatecanos. vemos el jueves, ¿eh? No, pero hoy. Hoy. Ok. Todavía es buena hora para irse un rato a la Plaza de Armas. Sí. Pasear, convivir un rato con la familia, con los amigos y, insisto, recuperar las plazas. Sí, claro. Hoy martes es buen momento para ir y retomar la plaza pública. Señor, Nos vemos aquí el jueves. nos vemos el jueves. Gracias. Muy amables.